Dios te bendiga, sé muy bienvenido a una nueva clase de EPSEP, Escuela de Formación Cristiana Evangélica y Discipulado. Quien te habla es el pastor Roy Resen y vamos a entrar en la parte número 2 de la lección 1 de la materia Liderazgo 2. Te vuelvo a repetir para que no te marees. Estamos en la materia Liderazgo 2. Quien te habla es el pastor Roy Resen y hoy vamos a tratar la lección número 1, pero la segunda parte. Ya hemos grabado un video, hay una clase que explica en qué consiste la materia Liderazgo 2. Pero bueno, hablamos de la primera parte. Hoy vamos a compartir lo que es la siguiente. Vamos a hablar de la visión del ministerio. Para eso vas a necesitar tener diferentes cartillas. La cartilla de liderazgo, que es esta, que estuvimos tratando la clase pasada, donde te explica cuántas lecciones tiene la materia. La materia tiene 4 lecciones. Nosotros la clase pasada dimos la lección número 1, que era liderazgo, pero nos faltó dar visión del ministerio. O sea, que vamos a dar lo que es la visión del ministerio. ¿De qué ministerio? Del ministerio pentecostal Jesús te ama, que es el ministerio al cual pertenece la escuela teológica. Entonces, sin más que decir, vamos a ir a la siguiente cartilla, que es la visión del ministerio. Esta cartilla que vos la podés obtener bueno, está en Classroom, también a través del grupo de WhatsApp de la escuela teológica, y si no, podés pedirle a la pastora Claudia o pedirme a mí directamente la cartilla. Entonces, el ministerio fue creado por los pastores Claudia y Roy Resen, es decir, mi esposa y quien te está hablando, en el año 2009. Y vamos a hablar de lo que es la visión del ministerio. Primero que todo, vamos a ir a la palabra de Dios. La base del ministerio, la base de la visión del ministerio está apoyada sobre, ¿no? Jesucristo obviamente es la base, es la piedra angular, como dice su palabra, pero sobre Mateo 28, versículos 19 y 20, es decir, la gran comisión. O sea, te lo voy a leer. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Es decir, que la visión del ministerio no es solamente predicar, no es solamente abrir comedores, no es solamente tener reuniones, abrir iglesias. La visión del ministerio es hacer discípulos. Por esa razón creamos, por esa razón fundamos, con la ayuda del Señor, la escuela teológica EPSEP, porque entendemos que para poder hacer discípulos tenemos que enseñar. Es decir, para poder discipular a alguien tenemos que pasar tiempo con él enseñándole. No alcanza solo con ir una vez a la semana a la iglesia, con ir 2 veces a la semana a la iglesia, tiene que ir un poco más profundo. Entonces, antes teníamos diferentes actividades, teníamos diferentes reuniones y hemos corrido, hemos reestructurado de nuevo las actividades del ministerio y pusimos sobre un eje importante la enseñanza. Entonces, estamos enseñando en la escuela teológica. La visión del ministerio se basa en la gran comisión. Esto es algo que Dios estableció a toda la iglesia, no solamente el ministerio pentecostal Jesús te ama, sino a todos los ministerios que hay sobre la faz de la tierra, a todas las congregaciones que hay sobre la faz de la tierra. El Señor nos dio un mandato universal. Dice, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que yo he mandado, dijo Jesús. Entonces la visión del ministerio es hacer discípulos, ¿no? Hay un llamado para la iglesia, hay un llamado para aquel cristiano que quiere servir al Señor, y es hacer discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, eso lo vamos a hacer a través de la iglesia primitiva.
Es decir, vamos a usar las normas, vamos a usar los principios que usó la iglesia primitiva. ¿Cuál es la iglesia primitiva? Lo vas a encontrar en el libro de los Hechos. Si querés estudiar un poquito la historia de la iglesia, la Biblia dice que Jesucristo muere y resucita y es enviado, es llevado al cielo, y ahí comienza un nuevo tiempo, una nueva dispensación para la iglesia, para la congregación, aquellos que somos pueblo de Dios. Y bueno, comienza a experimentar algunos cambios. Por ejemplo, la Biblia cuenta que los primeros apóstoles, aquellos que antes eran discípulos, pero luego que Jesús resucitó, pasaron a ser apóstoles y a llevar un apostolado, un enviado de parte de Dios, que era predicar el Evangelio y hacer discípulos. Comienzan a hacerlo. Y podemos verlo esto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, el versículo 42. Y lo voy a leer, yo lo tengo aquí, pero tú lo puedes buscar en tu Biblia si así lo deseas. Dice así, dice la palabra de Dios: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 5:42. O sea, todos los días en las casas y en los templos. Tal vez en ese tiempo no había un templo como ahora, no había una iglesia como ahora, eran otros tipos de templos, pero ya había una visión clara, y esta era que tenían que ir y predicar el evangelio, ir y comenzar a enseñar, a discipular. Si ustedes leen la Biblia, se van a encontrar con Pablo, que un poquito más adelante allí de lo que estábamos leyendo, Pablo comienza a predicar, y luego dice la Biblia que se le alquiló una casa y estuvo un año enseñando en un lugar, y así fue fundando las iglesias, así fue estableciendo el evangelio del reino de Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Como la iglesia primitiva. ¿Cómo lo hacía la iglesia primitiva? Para eso tenés que leer Hechos de los Apóstoles. Para eso te invito que puedas leer Hechos de los Apóstoles. Ahí está la historia de la iglesia primitiva, cómo comenzó a formarse lo que hoy conoces como la iglesia. Entonces, ¿cómo lo haremos? Bueno, como la iglesia primitiva. ¿Y cómo lo hizo la iglesia primitiva? Lo vamos a lograr a través de un liderazgo sólido, estable y apasionado. Pero hay métodos para esto. Y estos métodos que vamos a compartir contigo, estas herramientas que vamos a compartir, no significa que no se usen en otro lado. Es muy probable que en diferentes ministerios se esté usando, pero sí que nos hemos tomado el tiempo de orar y de ayunar junto a la pastora, y que creemos es la estrategia, son las herramientas que Dios nos ha dado y que Dios ha dado a la iglesia. Entonces, ¿cuáles son los métodos para predicar? Primero tenemos que entender esto. La palabra de Dios dice que la iglesia primitiva comenzó a llevar adelante esta gran comisión a través de dos herramientas, ¿no? De dos frentes de batalla, de dos lugares específicos. Uno dice, Hechos de los Apóstoles 5:42, dice: y no dejaban de predicar a Jesucristo en las casas. Quiere decir que un frente de batalla es el hogar. La iglesia no se puede quedar arrinconada, la iglesia no se puede quedar escondida, la iglesia tiene que ir a predicar la palabra de Dios a las casas, tiene que hacer visitas, tienes que ir. Ahora vamos a dar bien las herramientas. El otro frente de batalla es en el templo, porque ellos dicen: no cesaban de predicar a Jesucristo en el templo y en las casas, o en las casas y en el templo. Entonces, ¿cuáles son los métodos que vamos a usar? Que vamos a usar para predicar primero en el templo. Vamos a hablar del templo. Bueno, reuniones y cultos. Esto es muy común. Una congregación, una iglesia que tiene reuniones, es una iglesia que está establecida de parte de Dios. Entonces, cultos y reuniones. Número 2, a través del discipulado. Por eso estamos haciendo este video, porque estamos discipulando. Es necesario. Hay congregaciones donde hay tal vez institutos bíblicos, universidades bíblicas, pero también hay otras congregaciones, otro lugar donde simplemente hay un discipulado más informal. De igual manera, el discipulado tiene que estar. El líder, pastor, no alcanza solo con que prediques la palabra de Dios en la iglesia 2 veces a la semana. Tenés que discipular. Es necesario que discipules.
Tercero, a través de la escuela dominical y bueno, todo lo que tiene que ver con los eventos para niños dentro del templo. Cuarto, reunión de jóvenes, eventos de jóvenes, de adolescentes. Es necesario que haya un lugar donde los jóvenes y los adolescentes se sientan parte. Quinto método, campamentos y campaña. Una vez al año al menos la iglesia tiene que salir a hacer campaña. Y a pesar de que los tiempos han cambiado, y las estrategias han cambiado. Hacer campaña le sirve a la iglesia para salir de la comodidad. Una vez al año la iglesia tiene que salir a hacerse visible. Las campañas no reemplazan el evangelismo personal, las campañas no reemplazan una iglesia que ora y ayuna y hace tantas cosas durante todo el año, pero sí es necesario que la iglesia una vez al año se forme como ejército del Señor y salga a hacer campaña. Campamentos, es necesario sacar y hacer campamentos de jóvenes, campamentos para adolescentes, campamentos donde uno va a disfrutar de un lindo momento de la naturaleza, tal vez de una linda pileta, de un lugar hermoso, pero también a estar con el Señor. Y el sexto, ayuno y oración y vigilia. Esto es importante, que la iglesia se ponga a ayunar, que se armen torres de oración en la iglesia, que se armen días de ayunos en la iglesia. Es necesario, es importante. Esto es una lucha constante, pero es necesaria. Y el séptimo y el último que vamos a tratar, el centro de día y la ayuda social. La iglesia tiene que estar involucrada en lo social. Una iglesia que no está involucrada en lo social no está dentro de la voluntad de Dios. Una iglesia no puede predicar la palabra de Dios y mirar hacia un costado la necesidad que hay en la sociedad, la necesidad que hay en el barrio, la necesidad que hay dentro del pueblo de Dios. La Biblia dice, si viene tu hermano con una necesidad, ¿de qué te sirve decirle, bueno, vamos a estar orando por vos, Dios te bendiga, y teniendo pan no se lo das, no le ayudás? Entonces la iglesia tiene que tener un espacio para poder practicar, ¿no?, la solidaridad, para poder practicar lo que es ese amor que el Señor nos ha enseñado. Para eso nosotros tenemos los centros de día, tenemos centro de día, tenemos comedores, tenemos bueno, muchos proyectos que se hacen dentro del ministerio pentecostal Jesús te ama. Entonces te voy a dar un pantallazo de todo lo que habíamos hablado, de los métodos dentro del templo, o sea, de la iglesia. Cultos y reuniones que son conocidas, vos sabés cómo son las reuniones. El discipulado o la escuela teológica, la escuela dominical o evento para niños, evento para jóvenes como reunión de jóvenes, noche de talentos, campamentos y campañas donde una vez al año se sale a hacer un campamento o a hacerse campañas a diferentes lugares. El ayuno, la oración y la vigilia, que es importante, se cita, se va a orar a la iglesia, se hace torre de oración, se hace ayuno, se hace oración. Y el centro de día, donde están los diferentes comedores, donde se abren merenderos, donde se abren cosas que son puntuales y necesarias. Esto que nosotros estuvimos viendo son los métodos, ¿no?, para llevar adelante la visión en el templo. Ahora vamos a ver cuáles son los métodos para predicar y enseñar a Jesucristo, discipular obviamente, en las casas. El primero es el círculo de influencia. El círculo de influencia es así. Y esto dice, el círculo de influencia, esto significa que donde yo me muevo voy a crear una influencia, para bien o para mal, buena o mala. Siempre, por más que yo no quiera. El círculo de la influencia está, primero que todo estoy yo, donde yo afecto, luego a mi familia, a mis seres queridos, mi esposa, mi esposo, mi hija, mi hijo, quien esté cerca mío, luego mis parientes, luego vecinos y amigos. La intención del círculo de influencia es que yo pueda influir con la palabra de Dios, que yo pueda influir con la presencia de Dios, ¿no? Es necesario, dice, siempre habrá alguien que esté en contacto conmigo y que yo pueda afectar con el evangelio del reino de Dios, el evangelio de salvación. Puede ser mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis parientes, padres, tíos, nietos, ¿no? Mis vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Ahora, si yo no puedo ir a predicarle, hay gente que dice yo quiero ir a predicar quiero ir al mundo, a las naciones, y no son capaces de predicarle a su familia, a su hijo, a su esposa, a su esposo, a sus compañeros de trabajo. Entonces, es necesario
Es necesario, el círculo de influencia empieza de uno para todos aquellos que estén cerca y entender que sí o sí tenemos una influencia. Para bien o para mal vamos a crear una influencia en alguien. ¿Somos influenciados por alguien? Sí, por supuesto, pero también creamos una influencia. Entonces, círculo de influencia es yo me lleno de Dios, me lleno de Jesucristo, me lleno de su presencia para poder influir, para poder crear una influencia. Te vas a encontrar con un ser querido que necesita de Dios y vos tenés de Dios. Dios no te está pidiendo que dejes todo y que te vayas a la otra parte del mundo. Tu círculo de influencia, con la gente que te mueves, Dios te va a usar con ellos primero. Segundo, células o grupos de crecimiento. El pastor o evangelista predica y luego de la decisión de fe se abre una célula en una casa para proteger a los nuevos creyentes y afirmar la fe de aquellos que le conocen. Entonces, tal vez aceptaron a Jesucristo, es una familia nueva, bueno, se hace un grupo de crecimiento. No un grupo de crecimiento en cuanto a que crezcan en persona, digamos que crezca la cantidad de los habitantes del grupo, sino cuando nos referimos al grupo de crecimiento célula, es un grupo de crecimiento donde la persona crece espiritualmente. Hay algunas cuestiones que no se pueden hablar en la iglesia. Si el pastor viene a predicar, no te puede enseñar todo y tampoco se puede interrumpir. Va a estar predicando el pastor o el evangelista o quien sea y no puede estar levantando la mano y preguntarle, para, yo quiero saber esto, yo tengo esta duda. ¿Por qué la gente se cae? ¿Por qué la gente habla en lengua? ¿Por qué la gente diezma, ofrenda? ¿Por qué? ¿Por qué la gente viene? ¿Por qué se llama iglesia? ¿Por qué? El porqué de todo. Uno cuando acepta a Cristo en su corazón comienza a tener un montón de dudas, de preguntas, si son necesarias. Bueno, eso se tiene que hacer a través de los grupos de crecimiento. Por eso necesitamos líderes con ganas de servir a Dios, líderes que se capaciten, líderes que tomen esta escuela teológica con respeto, con compromiso, que no lo tomen a la ligera. Yo le hago así nomás la tarea al pastor, le hago así nomás la tarea al profesor, a la profesora, total, yo paso igual. Dios te va a descalificar. Tal vez el profesor te pueda aprobar, pero Dios te va a desaprobar. Dios va a decir, este no está haciendo, esta persona no está haciendo las cosas de la mejor manera, no lo está haciendo. Yo sé que hay personas inteligentes, personas que pueden dar mucho más y no lo dan. Dios te va a pedir cuenta. Necesitamos líderes comprometidos a la causa de Cristo. Para los grupos de crecimiento, vos podés afectar, como te decía, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Vos podés llevar adelante un grupo que tal vez hoy la persona no entiende nada, pero que mañana va a ser un gran siervo de Dios, un pastor, una pastora. Es necesario. Entonces, segundo, célula, grupo de crecimiento, como te decía. Tercero, evangelismo uno a uno. Por medio de material personalizado, como estas cartillas que estamos hablando, usted podrá evangelizar a través de tratados, cartillas, devocionales, invitaciones, todas esas cosas que hemos preparado y nos hemos tomado el tiempo de hacerlas para que vos puedas tener material para poder predicar la palabra de Dios, para que puedas evangelizar uno a uno, cara a cara. Que estés preparado, que tal vez si esa persona te pregunta algo, vos puedas responder con autoridad y con sabiduría y no decir no sé, no sé. Y no como siempre cuento esa hermana que estaba debatiendo con una persona y de las cosas del Señor y en un momento se quedó sin palabra y le dijo esto es así porque mi pastor me dice que es así. No, no es así porque tu pastor te lo dice. Vos tenés que saber por qué es así. Para eso tenés que estudiar, te tenés que capacitar. Entonces, tercera herramienta, evangelismo uno a uno, donde hablábamos de tratado y todo. Cuarto, método o herramienta para trabajar en las casas. El altar familiar. La iglesia le brindará una cartilla y material devocional para hacer un altar familiar en su casa junto a su familia. Además, en caso de necesitar ayuda, los pastores irán a su casa a enseñarle cómo se lleva a cabo un altar familiar. O sea, es necesario que aprendas a hacer un altar familiar. Más en este tiempo de pandemia, donde tal vez muchas iglesias están cerradas, donde no te podés reunir tanto en la iglesia como estabas. Necesitas llevar un poquito de tu iglesia a tu casa. Necesitas llevar un poquito de la presencia de Dios a tu casa. Para eso tenés que saber hacer el altar familiar. Esto que viene desde hace muchísimos años atrás, la gente, los que somos de la vieja guardia, de la vieja camada, sabemos que el altar familiar era algo que uno iba a la iglesia 2 veces a la semana, 3 veces, pero el altar se hacía siempre. El altar en la casa estaba.
como dicen algunos, podrán cerrar las iglesias, ¿no? Las congregaciones, ¿eh? Pero de igual manera en cada hogar cristiano hay un altar que está ardiendo por el Señor de día y de noche. El séptimo y último que vamos a compartir, llegar a todos los hogares a través de todos los medios de comunicación. Facebook, ministerio, que se llama YouTube, prédicas en audio, grupos de WhatsApp, cartillas y reflexiones, todas las herramientas que hoy tenemos una tecnología que día a día avanza a pasos agigantados, y qué importante que nosotros tengamos todo ese material para poder honrar a Dios, que el WhatsApp honre a Dios, que el Instagram honre a Dios, que el Facebook honre a Dios, que lo que yo escribo, lo que digo, lo que pienso, que todo honre a Dios. Yo sé que a veces es difícil. Uno se mete en esta vida natural y el mismo sistema te va llevando. Que el trabajo, que la facultad, que la escuela, que las responsabilidades, que las cuentas. Pero tomate tu tiempo para predicar a Dios en tus redes sociales. Para identificarte como un hijo de Dios, como una hija de Dios. Rogamos a Dios que usted pueda tomar la visión y trabajar a nuestro lado. Esta es la manera que vamos a trabajar. Entonces te vuelvo a repetir así para que tengas por ahí un pantallazo cuál es la visión del ministerio. La visión del ministerio es hacer discípulos. Es la gran comisión. ¿Dónde está? Está en Mateo 28, 19 y 20. ¿Qué dice? Jesús le dijo a sus discípulos: id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y enseñándole que guarden todas las cosas que yo les enseñé. O sea que Jesús nos enseñó. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la visión del ministerio, hacer discípulos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de dos frentes de batalla. Que esto lo hizo la iglesia primitiva. Una es enseñar en el templo y predicar a Jesucristo. ¿Cómo vamos a hacerlo? A través de las reuniones generales, a través de reuniones de jóvenes, a través de reuniones de niños y escuela dominical, también a través de vigilias, ayunos, oración, también a través de campaña, a través de campamentos, también a través de del discipulado, la escuela teológica, y también a través de el discipulado, la escuela teológica, que es lo que estábamos hablando, perdón, y a través de los comedores y los centros de día y la ayuda social. Esta es la manera que vamos a predicar y a discipular. Esto es lo que vamos a hacer. Te lo vuelvo a repetir: reuniones generales, reuniones de jóvenes, reuniones de niños, campamentos, conferencias. Esto es algo que vamos a hacer y que ya estamos haciendo hace años. Campamento, campañas, también el tema de la ayuda social, los comedores, los merenderos y la escuela teológica. Eso es en la iglesia, en el templo. Luego el otro frente de batalla era en las casas. En las casas vamos a hacer a través del círculo de influencia, donde vamos a tratar de influir correctamente y llevar de Dios a todas las personas que me rodean, a mis allegados, y luego los círculos más alejados que tenemos. El primero soy yo, mi familia, luego tal vez mis parientes, luego mis vecinos, tal vez luego mis compañeros de trabajo. Entonces, a través del círculo este, de afección que yo tengo, tal vez el círculo, ese círculo que está al lado mío, mi hermano, mi hermana, gente que está en contacto conmigo, ese círculo que yo sé que puedo crear una influencia y que tal vez crean una influencia sobre mí. También a través de tratados, a través de cartillas, a través de videos, de un montón de material que tenemos. Se va a poder predicar la palabra de Dios en las casas. Otro es el evangelismo individual, donde nosotros le vamos a proveer de los materiales, las herramientas, y le vamos a enseñar a poder predicar la palabra uno a uno, para que usted pueda predicarle a quien esté ahí, necesite de Dios, sea pariente o no, que usted le pueda predicar uno a uno la palabra de Dios. También hablamos del altar familiar, donde se va a enseñar o donde se está enseñando a las personas, a las familias, a hacer altar familiar y poder hacer una reunión familiar donde llevamos a nuestra familia a Jesucristo, sin necesidad tal vez, ¿no?, de que esté el pastor ahí. Esto es importante. Recuerde que usted no sirve al pastor, sino usted sirve a Dios.
Es importante. Así que esas son algunas de las herramientas, ¿no? Hablamos de las redes sociales también, todo lo que tiene que ver con redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, todo para poder llegar y predicar la palabra de Dios y poder llegar a más. Entonces, estas son las herramientas que hemos obtenido, que el Señor nos ha dado para poder predicar la palabra de Dios. Así que recordad, esto ha sido la lección número 1, la segunda parte, la visión del ministerio. Habíamos hablado del liderazgo, hoy hablamos de la visión del ministerio. Y recordad que estás en la materia liderazgo 2 y quien te habla ha sido el pastor Roy Resen. Espero que esta clase haya sido de bendición y recordá, estudiá, capacitate, mejorate porque Dios te quiere usar. Que Dios te bendiga.